Durante 5 millones de años, el río Colorado fue el hijo impetuoso de la madre naturaleza, arrasando sus riberas en la primavera y reduciéndose a un riachuelo en el invierno. En 1935, con la finalización de la gigantesca presa Boulder, renombrada como presa Hoover, el salvaje río Colorado fue subyugado y se empezó a conocer como el río más trabajador del mundo y traía valiosa agua al árido suroeste de Estados Unidos. ¿Cómo se logró que la presa Hoover, el proyecto más grande y caro del mundo, se creara? La historia empieza con los problemas que enfrentaban la pequeña pero valiente comunidad de la frontera entre California y México en 1907 y termina con el meteórico ascenso del congresista de la ciudad de El Centro, Philip David Swing. Actualmente, el Valle Imperial es un vasto tejido de campos agrícolas, pueblos, plantas geotérmicas, solares y eólicas. En 1907, sin embargo, era una comunidad de granjas familiares en peligro de extinción. De 1905 a 1907, debido a tormentas monumentales, el río Colorado se desbordó al sur de la frontera con México y destruyó el frágil sistema de riego construido por la Compañía del Desarrollo de California, una empresa particular que contaba con escasos recursos. La brecha fue catastrófica. Durante meses todo el agua del río fluyó al Valle Imperial, desgarrando carreteras y hogares, amenazando con inundar 1 millón de acres de tierra, recreando el antiguo lago Cahuilla. Hoy lo conocemos como el lago Salton. Cuando el río Colorado logró ser regresado a su cauce, los residentes del Valle Imperial sabían que sin grandes inversiones monetarias, el río volvería a inundar sus tierras. Otra catástrofe era cuestión de tiempo. El frenesí destructivo del río Colorado fue noticia nacional, llegando hasta el presidente Teddy Roosevelt, quien aseguró que la gente del Valle Imperial estaría protegida de otro desastre. Pero al final solo fueron promesas vacías. Los residentes tenían 2 problemas principales: domesticar el río para evitar demasiada o muy poca agua y sacar el sistema de riego de México, donde enfrentaban problemas constantes, ambos desafíos abrumadores. Durante 1907, Estados Unidos se encontraba en crisis debido a una histórica recesión económica. Mucha gente abandonó sus hogares y llegaron al Valle Imperial a iniciar una nueva vida. Philip David Swing fue uno de ellos. Poco sabía que se convertiría en una figura nacional y en el ciudadano más importante del Valle Imperial. Nacido en 1884, Swing creció como uno de 6 hijos de agricultores en las afueras de San Bernardino. Sus padres solo podían mantener a un hijo a la vez en la universidad y le pidieron que esperara 2 años hasta que su hermano mayor se graduara. Pero Phil Swing era testarudo y determinado. Trabajando de mesero y entregando ropa, logró pagar sus estudios en Stanford y aún así se graduó con honores en 1905. En 1907, Swing tomó un tren a El Centro, California, para convertirse en asistente del reconocido abogado John Eshelman, y lo ayudó a formar el condado de Imperial, así como el Distrito de Irrigación de Imperial, o IID, una corporación pública creada para administrar el agua en la región. Posteriormente, Swing se convirtió en juez del Tribunal Superior. Para Swing fue evidente de que en el desierto el agua es vida. Su misión sería asegurar ese precioso recurso para el Valle Imperial y para todo el estado de California. En 1896, Charles Rockwood y Anthony Heber fundaron la Compañía del Desarrollo de California, o CDC, para traer agua al Valle Imperial utilizando una red de canales, pero la falta de fondos los obligó a ceder su sueño al célebre irrigador George Chaffee.
Chaffee podría haber construido un canal desde el río Colorado atravesando 6 millas de altas dunas, pero eso habría sido muy costoso y no sabía si un canal por la arena pudiera contener el agua. En 1901, Chaffee desvió el agua del río Colorado atravesando la frontera a México y de regreso a Estados Unidos. Esto permitió que Chaffee comenzara con poco dinero, pero creó una serie de problemas. El agua era tentadora para agricultores en Mexicali y algunos robaban el agua. Además, por cada hombre y cada pieza de equipo que la CDC enviaba a Mexicali, tenía que pagar un impuesto alto. Tener un canal en México resultaba muy costoso para los residentes del Valle Imperial. ¿Qué más podía salir mal? En la primavera de 1911 llegó la Revolución Mexicana a la frontera. Para algunos fue un espectáculo para observar desde lejos, pero la CDC se encontró justo en medio. Los rebeldes robaron los suministros de los agricultores y quemaron o inundaron sus campos. El sistema de riego en sí era un objetivo. La CDC solicitó ayuda al gobierno estadounidense, pero este se negó a enviar tropas a un país extranjero. Estos problemas en Mexicali y las deudas de la inundación obligaron a la CDC a declararse en bancarrota. El IID se hizo cargo del sistema de irrigación de la CDC, pidiendo prestados $3 millones que la gente del Valle Imperial tendría que pagar. El IID reconoció la urgencia de trasladar su sistema de riego a los Estados Unidos. Eran tiempos precarios, pero la esperanza venía con un nombre. Ahora, Phil Swing era el asesor legal del IID. Pero un evento aún mayor cambió todos sus planes. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Al escuchar el llamado de su país, Swing respondió sin vacilar. Pronunció discurso tras discurso para vender bonos de guerra y luego se enlistó en la unidad de artillería del ejército. Pero la Gran Guerra terminó en noviembre de 1918, por lo que Swing regresó listo para llevar la cruzada del Valle al Congreso. En 1919, Swing redactó un proyecto de ley para que el congresista William Kettner obtuviera una garantía de $30 millones para respaldar la construcción de un canal completamente en los Estados Unidos y poner fin a las disputas por el agua con México. En el Comité de Irrigación de Tierras Áridas en la Cámara de Representantes, dijo: representamos a todos los agricultores del Valle Imperial que luchan por sus hogares y la oportunidad de vivir. Swing habló con gran elocuencia y el comité escuchó, pero Carl Hayden, representante de Arizona, dijo: el Congreso debe mirar hacia el desarrollo no solo del Valle Imperial, sino del río Colorado en su totalidad. Este argumento destruyó las esperanzas del proyecto, pero Swing había dado a conocer del gran tesoro del río Colorado. En 1858, Joseph Christmas Ives, un joven teniente, navegó río arriba desde el Golfo de California en un barco de vapor. Los indígenas Yuma y Mojave observaban desde los bancos y se reunían donde quiera que Ives llegaba a tierra. Después de una jornada de 400 millas, llegó al Gran Cañón y dijo: parece que la naturaleza tiene la intención de que el río Colorado, a lo largo de la mayor parte de su camino solitario y majestuoso, nunca sea visitado ni perturbado. Pero el tiempo mostraría lo contrario. Años más tarde, en 1869, el coronel John Wesley Powell exploró a lo largo del río Colorado y tuvo una visión del río sustentando a miles de granjas familiares. Los informes de Ives y Powell mostraron al gobierno que Phil Swing estaba tras algo de gran importancia.
el Congreso encargó al sobrino de Powell, Arthur Powell Davis, del Servicio de Reclamación, que comenzara un estudio completo del Valle Imperial y el río Colorado. Swing decidió que la mejor manera de continuar la batalla por el agua era postularse para el Congreso. Su distrito era enorme, desde la frontera mexicana hasta Bishop, abarcando un tercio del territorio del estado de California. Siendo un orador extraordinario y un activista incansable, Swing ganó el puesto fácilmente en 1920. Rumbo a Washington en 1921 para su primer término, Swing visitó el Cañón Boulder, el lugar más viable para una presa. En un acantilado a 1500 pies de altura del río, Swing tuvo un ataque de vértigo y en el camino hacia abajo pasó tanto tiempo de espaldas a la roca que hizo trizas sus pantalones. Pero a partir de ese momento, Swing se mantendría firme. Poco a poco, todos los estados a lo largo del río daban cuenta del tesoro que contenía, el tesoro del agua y la electricidad. La pelea sobre quién obtendría esa riqueza estaba en marcha. Había lobos en la puerta. Repartir las aguas del río Colorado no fue una tarea fácil, por lo que el Congreso rápidamente formó un grupo interestatal para responder a las preguntas más importantes. ¿Cuánta agua tenía el río Colorado? ¿Cómo iba a dividirse? Para esto, Phil Swing ayudó a elegir a Herbert Hoover, secretario de Comercio, como presidente de la Comisión del Río Colorado. Los miembros discutieron durante largas sesiones. Cada comisionado exageró la necesidad de agua en su estado. Debido a que California tenía tierras listas para ser irrigadas y ciudades de rápido crecimiento, los otros estados temían que se llevara toda el agua. El comisionado Delph Carpenter propuso dividir el agua igualmente, mitad y mitad, entre los estados de la cuenca norte y la cuenca sur. La comisión escogió un punto de división en Arizona llamado Lee's Ferry y otorgó 7.5 millones de acres-pies a cada región. El pacto se firmó en 1922, pero aún tenía que ser ratificado por las legislaturas de los 7 estados. Pero Utah y Arizona dijeron que no, parando las negociaciones. A pesar de este revés, Phil Swing presentó una legislación que pedía al gobierno que construyera una presa alta con doble función, incautar agua y producir electricidad, así como un canal todo americano. Junto con el senador Hiram Johnson, presentaron el proyecto de ley en el Senado. La legislación se conocería como el proyecto de ley Swing-Johnson, pero en abril de 1922, el proyecto de ley fue abandonado. Los estados querían el agua y la electricidad para ellos mismos. Arizona propuso construir su propia presa. La ciudad de Los Ángeles quería controlar la presa y cualquier planta eléctrica que la acompañara. Utah dijo que poseía todo el agua que atravesaba su territorio. Hubo otros contratiempos. Albert Fall, el secretario del Interior y un aliado de Swing, renunció en desgracia por aceptar sobornos de petroleros privados en lo que se llamó el escándalo de la Teapot Dome. Después, el nuevo secretario despidió a Arthur Powell Davis, autor del informe que promovió la represa. Swing todavía contaba con el apoyo del presidente Warren Harding y quiso aprovechar ese apoyo haciendo que Harding visitara el sitio de la presa y el Valle Imperial. Pero Harding se enfermó en San Francisco y pocos días después murió de un infarto. ¿Era esto el final para la presa y el canal? Era
Eran los dorados años 20, una época de rápidos cambios tecnológicos y sociales. El país celebró un boom económico con automóviles, teléfonos, carreteras pavimentadas y las maravillas de los electrodomésticos. Las mujeres ganaron el derecho al voto y avanzaron hacia estilos de vida más liberales. Pero los dorados años 20 tuvieron lugar principalmente en las ciudades. Las cosas eran diferentes en el Valle Imperial. Los terratenientes prosperaron, pero los trabajadores agrícolas ganaban poco y la electricidad no llegó a muchas granjas hasta la década de los 30. Pero en Mexicali la historia era diferente. Debido a la prohibición, el licor era ilegal en los Estados Unidos, pero no en Mexicali. Así que los vicios del alcohol, la prostitución y el juego estaban en auge. Parranderos de todos lados llegaron a visitar los bares y casinos de Mexicali. Phil Swing, un abstemio, estableció un toque de queda temprano para desalentar la embriaguez. Esto no fue bien recibido por gran parte de la ciudadanía, pero Swing fue reelegido de todos modos. Durante los dorados años 20, el río Colorado se extendía sobre el horizonte como una bestia dormida y a veces se despertaba enojada, como en 1921, cuando el río corría a 170,000 pies por segundo, 15 veces su caudal promedio. Los diques mantuvieron control y los agricultores pudieron trabajar sus tierras nuevamente. En 1924, el río se redujo a un hilo, fluyendo a menos de 2,500 pies por segundo. A algunos agricultores lo perdieron todo. La única solución para regular el caudal era una presa, la presa más grande del mundo. Irónicamente, fue en casa donde Swing tuvo la mayor oposición. En 1895, el propietario de Los Angeles Times, Harrison Gray Otis, compró 800,000 acres donde corría el sistema de canales en México. Su yerno, Harry Chandler, y un grupo de inversionistas se hicieron cargo de esa propiedad y compraron otros 47,000 acres en el estado estadounidense. Chandler tenía mucha influencia y para proteger sus intereses se opuso al canal todoamericano. También se opuso a una presa construida por el gobierno para producir electricidad. Chandler quería que sus amigos en el sector privado se enriquecieran con la producción de electricidad. Dado que Chandler era dueño de Los Angeles Times, su periódico constantemente publicaba opiniones y artículos que se oponían al proyecto de ley Swing-Johnson. Era el oponente de Swing más feroz e influyente. Swing estaba contra las cuerdas, pero no estaba noqueado. En octubre de 1925, invitó a senadores a realizar una audiencia en el centro. Los senadores habían oído de un grupo local que se oponían al canal todoamericano. En otras palabras, se alinearon con Harry Chandler y contra Phil Swing. Esto confundía a los senadores y querían saber por qué deberían apoyar el proyecto de ley Swing-Johnson si los mismos agricultores del Valle Imperial estaban en contra. Phil Swing llegó preparado. Sabía que este club había omitido en sus anuncios su oposición al canal. Las personas se inscribieron pensando que estaban apoyando a Phil Swing. Cuando se enteraron que se les había engañado, la situación cambió. Hiram Johnson mostró a sus compañeros senadores un puñado de cartas de personas que renunciaban al club. El golpe final a las intrigas de Chandler fue cuando el senador de Arizona, Henry Ashurst, le preguntó al teniente de Chandler por qué Chandler se oponía al proyecto de ley Swing-Johnson. No me siento preparado para responder, dijo Scott. Ashurst dijo que podía dar una respuesta. En la nomenclatura de la mesa de póker, ningún hombre con 4 ases jamás quiso cambiar de cartas. Eso es correcto, dijo Scott. ¿Por qué Chandler no quería un canal completamente estadounidense? Porque un canal así podría cortar el suministro de agua gratuita a Chandler en México.
En abril de 1927, el río Mississippi se desbordó y creció a 70 millas de ancho, cubriendo 23,000 millas cuadradas de tierra con agua, inundando pueblos y arrasando casas. 246 personas murieron. Era solo cuestión de tiempo que una inundación similar abrumara al Valle Imperial. Mientras Phil Swing recorría la devastación del Mississippi, escuchó la misma historia en cada región que visitó. Fuese un estado productor de algodón, maíz o trigo, los agricultores temían que la presa Hoover les iba a arruinar debido al gran incremento de tierras irrigadas en el oeste. Pero no era cierto. Swing se enteró que la industria de la luz eléctrica mantenía una campaña de desinformación, pagando a personas para que mintieran por su causa. La industria de luz eléctrica quería el control de la generación de energía para sí misma, manteniendo el gobierno fuera del juego. La Comisión Federal de Comercio inició una investigación que detalló el soborno. Swing finalmente estaba cambiando el curso de la historia. El caso de corrupción le dio a Swing superioridad moral, pero la oposición siguió siendo fuerte. El secretario de Comercio, Herbert Hoover, obligó a Swing a mantener la opción de que el sector privado produjera la electricidad en la legislación. Al comenzar 1928, Swing estaba abatido. Había trabajado tan incansablemente para ver desaparecer todos sus esfuerzos. Había más trabajo por hacer. Swing escribió cartas a todos los congresistas explicando cómo el río Colorado podría causar la misma devastación que el río Mississippi. Escribió artículos y pronunció discursos explicando la necesidad y los beneficios del proyecto. Entonces sucedió algo inesperado. El periódico Los Angeles Times comenzó a publicar editoriales en apoyo al proyecto. Harry Chandler, al ver que el público se tornaba en contra del sector privado, cambió de opinión. El enemigo más feroz de Swing ahora era un poderoso aliado. Chandler se dio cuenta que la abundancia de agua y electricidad en Los Ángeles compensaría cualquier pérdida en México. Y silenciosamente sucedió. El 25 de mayo de 1928, la legislación Swing-Johnson fue aprobada en la Cámara de Representantes. La gente del Valle Imperial estaba extasiada. La tan deseada seguridad en acceso a agua en la región estaba finalmente al alcance. Pero el proyecto de ley aún tenía que ser aprobado por el Senado. Hiram Johnson maniobraba para conseguir los votos, pero los senadores de Utah y Arizona trabajaban en su contra. Hayden y Ashurst de Arizona hablaron continuamente durante 21 horas y bloquearon el voto. Los senadores casi llegaron a los golpes. Y al final, Johnson logró una concesión. El proyecto de ley Swing-Johnson sería el primero en considerarse cuando el Senado regresara en diciembre. Los senadores de Utah y Arizona no pudieron obstruir al Parlamento en el primer tema de la sesión. El 14 de diciembre de 1928, el Senado aprobó la legislación Swing-Johnson. Y el 21 de diciembre, el presidente Coolidge firmó la ley del proyecto del Cañón de Boulder, la obra pública más grande que Estados Unidos había emprendido. Después de 20 años de arduo trabajo, Swing finalmente alcanzó su objetivo. El sueño estaba a punto de convertirse en realidad. Ahora se construiría la gran presa Hoover, con 726 pies de altura, con capacidad de 26 millones acres-pies, sería la presa más grande del mundo en los próximos años. Más de 5,000 hombres trabajaron durante 5 años para construirla y 110 de ellos perdieron la vida.
Su potencia de salida fue de 1.8 millones de caballos de fuerza, 4 veces las cataratas de Niágara. La presa Hoover era tan grande que ninguna empresa tenía la capacidad de construirla por sí sola. 6 empresas de construcción se unieron y se hicieron llamar Six Companies Incorporated. La presa se completó 2 años antes de lo previsto, utilizando tecnología primitiva. Fue un logro de la voluntad y sacrificio de todos los que participaron. La presa Hoover aprovechó el agua y la energía que impulsaron el crecimiento en todo el oeste, especialmente en Los Ángeles, Las Vegas y más tarde en San Diego y Phoenix, el nacimiento de un imperio. El 9 de octubre de 1936, cuando las enormes turbinas enviaron energía por primera vez a través del desierto a Los Ángeles, 1 millón de personas cubrieron las calles para celebrar con un desfile y una deslumbrante exhibición de luz eléctrica. Fue un espectáculo asombroso. Six Companies continuó con otros grandes proyectos, incluyendo la construcción de barcos conocidos como buques Liberty, para ayudar a Estados Unidos a luchar en la Segunda Guerra Mundial. No es exagerado decir que la presa Hoover, puesta en marcha por Phil Swing y la gente del Valle Imperial, abrió el oeste de los Estados Unidos para el desarrollo y crecimiento, beneficiando a toda la nación. La presa Hoover protegió a la gente del Valle Imperial de las inundaciones, pero el agua aún fluía a través de México. Un canal en los Estados Unidos necesitaría de una votación por separado para su financiamiento y construcción. El congresista Swing persistió y esa votación se produjo en diciembre de 1932. 4 años después, con un costo de $35.700 millones de hoy, el canal todo americano se completó en 1942. Hoy en día, muchos residentes del Valle Imperial están orgullosos de que sus antepasados ayudaron a construir ese canal en el calor abrasador del desierto. La presa Hoover y el canal todo americano aseguraron que los agricultores del Valle Imperial tuvieran un suministro confiable y justo de agua. El Valle Imperial llegaría a producir el 80% de las verduras de invierno de la nación. El río Colorado ahora sirve a 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos y México. Cada gota del río se destina a un uso provechoso. En 1936, el mundo aclamó a la presa Boulder, más tarde nombrada presa Hoover, como una magnífica maravilla de la ingeniería. Sin embargo, siempre hay un precio que pagar al subyugar a la madre naturaleza. El delta del río Colorado se secó y desapareció. Se perdieron 3,000 millas cuadradas de hábitat de vida silvestre. Pero afortunadamente los esfuerzos internacionales están ganando impulso para dar nueva vida al delta del río Colorado. Después de haber terminado su misión, Phil Swing decidió no competir por un 7º mandato en el Congreso de 1932. Comentó: "He tenido la sensación de que mis esfuerzos y conexión con la presa Boulder probablemente pronto serán olvidados. Irrevocablemente, la mía debe ser ahora la voz del pasado". No es así, señor Swing. Aún recordamos y le agradecemos a usted y las innumerables personas que asumieron la titánica tarea de construir una de las obras más importantes y duraderas de nuestro tiempo.
the whole wide world as me and the man in the moon. When the little birds are nesting and I listen to them croon,